Muy buenos días a todos, espero que nos estén escuchando en este momento. Les agradecemos por estar aquí en esta segunda capacitación virtual que tenemos de Agrosavia. Esta capacitación virtual tiene el nombre Coronavirus en Animales Domésticos. Nuestro ponente o conferencista invitado del día de hoy es John Freddy Cuestas Castañeda. John Freddy Cuestas Castañeda es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad del Tolima. Es magíster en prospectiva y estrategia de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como líder de seguimiento y evaluación del Centro de Investigación La Selva de Agrosavia, ubicado en el departamento de Antioquia. Les queremos pedir a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento que las preguntas las puedan hacer a través del chat de preguntas y respuestas del evento en directo, que las leeremos a nuestro conferencista después de que él termine su presentación. Entonces, en este momento le damos la palabra a John Freddy, quien expondrá a ustedes el tema de coronavirus en animales domésticos. John Freddy, tiene la palabra, bienvenido. Mientras John Freddy pone su presentación, también los queremos invitar el día de mañana a nuestra tercera conferencia realmente que hacemos segunda de esta semana, que se llama Agricultura Urbana, el reto de producir alimentos en casa. Nuestra ponente será Luz Andrea Tautiva, profesional del Departamento de Mercadeo de Tecnologías, Productos y Servicios de Agrosavia. Les queremos contar además que nuestras conferencias irán durante todo el mes de abril y mayo y a través de nuestras redes sociales en Twitter como Somos Agrosavia y en Facebook como Agrosavia, pues podrán conocer más de esta programación. En este momento ya le damos la palabra a John Freddy, que está listo para iniciar su conferencia Coronavirus en Animales Domésticos. John Freddy, bienvenido. Hola Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Cristian, ¿me escuchas? Sí, John Freddy, lo escuchamos Listo. perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que en este momento están siguiendo la transmisión. Espero que puedan estar viendo en este momento mi pantalla en la que expongo la presentación. Como tú bien lo decías, digamos que esta es una iniciativa que surge desde la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Generalmente o inicialmente contemplamos este espacio desde nuestro Centro de Investigación La Selva, ubicado en el departamento de Antioquia, en el municipio de Río Negro, como una iniciativa para socializar algunos temas de interés del sector agropecuario a nuestro centro y a nuestros actores territoriales. Sin embargo, pues, frente a las temáticas y frente a esta situación sanitaria de orden mundial relacionada al coronavirus, quisimos llevar a ustedes algún tipo de información a manera general para, de cierta manera, tener informado a nuestro público y no de pronto caer en algunas situaciones de desinformación. Es así como la semana pasada tuvimos la primera presentación a cargo del investigador Andrés Cortés. Recordemos que Andrés nos pudo explicar desde su perspectiva y desde su disciplina alguna información relacionada al componente genético. En esta oportunidad, pues dada mi formación, yo soy médico veterinario, poderles mencionar o a grosso modo cómo el tema del coronavirus hace presencia no solo en la población humana, sino también está presente en gran parte de nuestros animales y en especial unos temas en los animales domésticos. Esto no es para generar caos, ni mucho menos, es netamente un tema informativo, el cual pues parte de la ciencia se encuentra investigando en este momento, ¿cierto?
Quisiera comenzar la presentación precisamente con el texto que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, y es que a hoy, en este momento, no hay una evidencia de que los animales de compañía, incluidas nuestras mascotas, puedan propagar el COVID-19, ¿cierto? Este COVID, recordemos que científicamente se reconoce bajo el nombre de SARS-CoV-2, y esto es una premisa que hay que tener en cuenta. Entonces, por favor, no seamos partícipes de información falsa. Hasta que la ciencia no se pronuncie y las entidades competentes no lo hagan, pues debemos ser muy cautelosos con la información que se maneja, ¿cierto? Entonces, aquellos que son propietarios, poseedores de mascotas, un mensaje de tranquilidad: nuestros perros, nuestros gaticos en este momento no son especies que puedan estar propagando este tipo de coronavirus. Durante el desarrollo pues, de esta presentación quisiera abordar algunos 5 temas a grosso modo. El primero relacionado a la definición, unos temas de clasificación de estos coronavirus, los géneros que generalmente se encuentran o que tienen mayor relevancia para el tema biológico. Cuarto, algunas conclusiones y por último, unas páginas de interés que podrían ser de utilidad para los que hoy nos escuchan. Bueno, inicialmente pues debemos decir que coronavirus hace parte de una gran familia de virus que hace presencia en el mundo, ¿cierto? Generalmente los microorganismos, estos microorganismos virus, tienen por característica que tienen una morfología que son generalmente esféricos, ¿cierto? Estos virus tienen unos tamaños que oscilan entre los 120 y 160 nanómetros de diámetro, y una característica de ellos bien particular es que presentan una bicapa lipídica en el extremo, lo que generalmente conocemos como envoltura, en la cual se encuentran insertadas una serie de proyecciones proteicas a modo de espículas. No sé si aquí con mi cursor puedo ir señalando. Estas espículas, en la literatura, pues como de pronto algunos de ustedes lo han visto, lo tienen relacionado como proteínas spike. Estas proteínas son las que le dan la característica visual a este tipo de virus, por eso toman su nombre de coronavirus, dan esa estructura, y estos virus tienen, a grosso modo, sin yo ser experto en tema de virología, a modo general les puedo comentar que son unos virus que tienen 3 tipos de proteínas que son características. Ellas son la proteína S, que es la espícula que les comento, cuya función pues, fundamental está dada a la hora de transmitir la entrada del virión, o sea, del virus, en la célula diana a la cual va a afectar en el paciente. Esta interacción se da como receptor a través de su membrana celular. De igual manera tenemos unas proteínas catalogadas bajo el nombre de M. Estas proteínas son glicoproteínas y tienen por función primordial pues permeabilizar la membrana. También existen unas proteínas de tipo S, proteínas E, perdón, que tienen por función también interactuar durante todo este enlace de acoplamiento hacia la célula que va a infectar. A grosso modo, los coronavirus tienen ácido nucleico RNA simple. De allí, pues más adelante les voy a comentar algo en particular. Es una cadena simple de RNA, que es lo que ustedes pueden identificar en color rojo. En la parte inferior derecha ustedes pueden ver una microfotografía electrónica. Es un virus a grosso modo. Y aquí es importante mencionar, pues como ustedes veían en los temas de publicidad, hablábamos de unos temas de zoonosis. Es importante aquí resaltar que de acuerdo a la Organización Mundial de Epizootías, la organización encargada de la sanidad animal, ellos nos dicen que a pesar de que algunas cepas de coronavirus son zoonóticas, es decir, que tienen la propiedad de infectar a humanos como animales, algunas de estas se pueden transmitir, pues como les digo, en esta vía. Pero la mayoría de estos coronavirus son cepas que no corresponden a enfermedades zoonóticas. Esto para tenerlo en cuenta, porque en medio de esta pandemia podemos hacer mal usos de los términos y se puede generar falsa información. Entonces, esto para tenerlo claro.
Importante arrancar con la taxonomía viral del coronavirus. Bueno, me faltó decir de pronto de la lámina anterior que la forma en la que los virus afectan nuestras células o las células de los animales es porque cuando ellos hacen una especie de acoplamiento a la célula diana, ¿sí? Esto lo escuchaba hace pocos días a través de una analogía que es un tanto más acertada para aquellos que no manejan el tema, y es, hagamos cuenta que nuestros pacientes en sus células tienen unos receptores que podrían ser llamados unas cerraduras, y los virus, a través de estas espículas o estas proteínas Spike, tienen unas llaves. Entonces, la capacidad que se debe de infectar a las células diana es la capacidad o la propiedad que haya de interacción entre esa espícula y el receptor. Entonces, ya vamos a ver que hay algunas diferencias y hay unos géneros de coronavirus que son específicas para algunas especies animales, ¿cierto? A nivel de orden, los coronavirus se encuentran anidados en la clasificación de nidovirales, una familia a la cual se le denominan Coronaviridae y una subfamilia Coronaviridae. Y de ellos se desprenden 4 géneros que están un poco bien estudiados por la ciencia, en donde encontramos en primer lugar los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Estos 4 géneros pues tienen diferencias significativas de las cuales hablaremos más adelante, ¿cierto? ¿De qué depende la diferencia o la clasificación de los coronavirus en cada uno de estos géneros? Pues la pertenencia o no a otro grupo o género se determina mediante la comparación de las subunidades peptídicas que se encuentran en esta proteína S, ¿cierto? Al igual que la red ARN que codifica para estas mismas subunidades. Hablemos entonces de estos coronavirus del género alfa coronavirus. Allí se encuentran anidados gran parte de los coronavirus que en este momento afectan animales de compañía, como algunos de estos pueden ser los coronavirus que afectan a los felinos domésticos o grandes felinos. Algunos también se encuentran allí descritos que afectan a los caninos y en general a todos los animales mamíferos pues, con los que nosotros interactuamos. Dentro de los beta coronavirus, aquí vale la pena hacer un zoom, y es que allí en esta clasificación, en los beta coronavirus, es en donde encontramos los virus que actualmente están afectando a la población humana, ¿cierto? Son coronavirus que tienen una especificidad para los tipos de células que tienen los organismos humanos, que no pueden ser homólogos a los que son clasificados en los alfa coronavirus. Esto en razón a las características que le hablaba con anterioridad, da las glicoproteínas que estén en los receptores y las particularidades que tengan esta proteína S. Allí en los beta coronavirus podemos encontrar entonces los virus que dan origen a la enfermedad denominada síndrome respiratorio agudo grave. Es la pandemia que tuvimos a comienzos de milenio, conocida bajo el nombre de SARS, ¿cierto? Su terminología, pues, en la literatura ustedes la van a encontrar como aparece entre paréntesis SARS-CoV. Dentro de los beta coronavirus también encontramos la enfermedad que afecta al hombre que se denomina síndrome respiratorio grave asociado al Medio Oriente, conocida como MERS-CoV, ¿cierto? Y por último, el coronavirus que en este momento acapara la atención mundial, pues encontramos que es los asociados a los virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Bautizado como la enfermedad de COVID-19. Entonces, sin ser médico humano, hablaremos de algunas generalidades sobre este tipo de enfermedades y su relación con los animales, ¿cierto? Un tercer grupo, los gamma coronavirus, son aquellos virus que generalmente afectan a aquellas aves de corral y en el sector avícola estos coronavirus son bien conocidos, pues
recordemos, o para que ellos conocen, son los que dan origen a una enfermedad denominada bronquitis infecciosa. Y por último y más reciente, encontramos como género los delta coronavirus, son unos virus, podemos decir, recién identificados por nuestras entidades científicas, son un poco menos estudiadas, pero han tenido relación a la afectación de animales de las especies porcinos y de aves. Bueno, hablemos del primer género, de los alfa coronavirus. El más representativo para la afectación de nuestros animales es el coronavirus canino, ¿cierto? En sus siglas CCOV. Esta enfermedad o estos virus se encuentran asociados a una enfermedad que afecta generalmente a cachorros, pues entiéndase, animales caninos que son inferiores a 1 año, y se caracteriza porque estos virus presentan signos gastroentéricos, ¿sí? Estos coronavirus en la especie canina se reconocieron más o menos hacia los años 70, en donde particularmente haciendo una revisión de literatura encontrábamos que la Universidad de Cornell en los Estados Unidos lograron hacer hacia el año del 2013 una caracterización genética en donde se identificaron 2 genotipos distintos de este tipo de coronavirus que afecta a los caninos. Entonces de allí tenemos los COV-1 y los COV-2. Estos pues dependen a estas características genéticas. ¿De qué depende estos dos genotipos? Básicamente son diferencias antigénicas y genéticas que se pueden dar en el gen que codifica para las proteínas Spike. Los coronavirus que se encuentran en la clasificación COV-2 son aquellos que utilizan aminopeptidasas de la célula del hospedador para poder hacer esa interacción, ¿cierto? Clásicamente, este coronavirus se restringe a las células epiteliales intestinales de nuestros pacientes y recientemente se ha encontrado un biotipo de este tipo de coronavirus que puede ser catalogado como emergente, dado que hay una propagación sistémica de los pacientes. Entonces, ya no tienen solamente afinidad por las células entéricas, sino que también vemos que están asociados a unos temas de órganos como pueden ser el vaso, el hígado, el corazón, y a través de unos signos característicos podemos decir que se asocian a unos aspectos de leucopenia, ¿cierto? Es de aclarar en este punto que este tipo de coronavirus que afecta a los caninos no es del orden zoonótico, es decir, que no debe existir miedo alguno por la interacción que podamos tener con este tipo de virus. Y es importante que los dueños de mascota, que los propietarios, que los tenedores de animales, pues no sientan miedo al momento en que asistan de pronto a la consulta veterinaria y su médico les pueda estar hablando de este tipo de virus, ¿cierto? Lo asocia uno con el tema del COVID, pero sería un mensaje de tranquilidad para todos los que están escuchando la transmisión. Este tipo de coronavirus no es zoonótico. Por el contrario, dado que es un virus que ha sido ampliamente estudiado en el mundo, actualmente digamos que los planes sanitarios para nuestras mascotas contemplan el uso de algún tipo de vacunas polivalentes. Entonces, existe en el medio y en el mercado una serie de este tipo de propiedades que ayudan a prevenir la presentación de esta enfermedad. Dentro de este mismo grupo de alfa coronavirus encontramos los coronavirus felinos, ¿cierto? En sus siglas FCOV. Y a diferencia de lo que se puede presentar en los caninos, pues esta infección se da más que todo en animales de menos de 2 años de edad. Lo van a encontrar ustedes de pronto denominado como el nombre de peritonitis infecciosa felina en la literatura o ante las consultas con los médicos veterinarios. Esta, pues, a diferencia de la que afecta a los caninos, sí tiene un pronóstico algo mucho más delicado, dado que esta enfermedad, la peritonitis infecciosa, puede causar la muerte de nuestros pacientes.
El agente etiológico pues es igualmente este coronavirus y se presenta en dos distintos tipos que se pueden distinguir por un comportamiento biológico, pero no por su morfología. Inicialmente, el coronavirus entérico felino se puede manifestar en nuestros pacientes con algún tipo de diarreas, pueden ser muy cortas y no son significativas, y el paciente pues no puede presentar algún tipo de sintomatología. La verdad puede pasar como un caso esporádico entre los pacientes y hasta ahí digamos que a los ojos de nosotros pues puede pasar como un acto normal. Sin embargo, este tipo de coronavirus tiene una propiedad que le da la posibilidad de mutar. Lo veíamos en la presentación pasada, las propiedades que tienen esos coronavirus, y es allí en donde este tipo de virus sí se convierte en un desafío para el sector de la sanidad y para los propietarios, dado que es el que puede causar esta enfermedad denominada peritonitis infecciosa, ¿cierto? El coronavirus entérico es altamente prevalente en entornos en donde confluyen gran cantidad de felinos y que de pronto no están en las mejores condiciones sanitarias. Entonces, de allí la importancia de nuestros animales tenerles algún grado de restricción con algunos otros animales, porque no conocemos del estado sanitario que puedan tener los demás pacientes. Entonces, para tener presente esto. Por el contrario, les podría decir que el virus de la peritonitis infecciosa no es tan infeccioso. Este coronavirus lo puede recibir nuestros pacientes a través de la vía orofecal, es decir, a través de las heces es expulsado este virus, y un segundo paciente pues lo puede recibir a través de olfatear algunos vómites o interactuar entre ellos, ¿cierto? El tema de la peritonitis infecciosa sí es un poco más, no se da a través de esta vía, ya que el desarrollo de la enfermedad sí es de una condición intrínseca del paciente y del virus, ¿cierto? En la actualidad, digamos que se desconoce qué genes exactos albergan las mutaciones que conducen al desarrollo de esta peritonitis. Es algo que ha generado desafío para el sector y se encuentran en investigación en este momento, ¿cierto? La mayoría de pacientes que desarrollan este tipo de enfermedad presentan un signo característico, es alguna serie de derrames. Algunas de estos se pueden dar en los derrames pleurales o algunos asociados a ascitis o una combinación de estos, ¿cierto? Generalmente en la literatura encontramos que únicamente entre el 5 y el 10% de pacientes que han adquirido este coronavirus y que han desarrollado este tipo de mutación en este coronavirus, y es a lo que se denomina peritonitis, ¿no? En el mercado, lamentablemente, en este momento en Colombia, pues el tema de vacunas ha sido un poco restringido. A nivel mundial, pues se han hecho algunos ensayos para poder llegar a algún tipo de este tipo de prevención, pero pues la verdad ha sido un poco limitante por el mismo tema que tiene la propiedad de este coronavirus. Bueno, entramos a un segundo grupo y es allí en donde encontramos la clasificación de género de beta coronavirus, ¿cierto? La primera enfermedad no es la única a causa de coronavirus, pero sí es una de las más características, dado que hacia el año de noviembre del 2002 fue detectado un primer caso de esta enfermedad en la provincia de Guangdong, en China, ¿cierto? Este primer caso que se presentó en ese año, sin embargo, fue reportado únicamente hacia febrero del 2013. Fue reportado a la Organización Mundial de la Salud y se caracteriza porque en este caso los afectados somos los humanos, ¿cierto? El signo o los síntomas característicos que presentaron los pacientes fueron neumonías atípicas, unos ciertos grados de tos, unos temas de fiebre, y digamos que
Una de las características es que este coronavirus fue el que desató, digamos, la clasificación de pandemia hacia inicios de este milenio, ¿cierto? En general, digamos que de acuerdo a los reportes que se encuentran disponibles en las páginas de interés, como el caso de la Organización Mundial de la Salud, se habla de que en el mundo fueron 8.100 personas los infectados, de los cuales aproximadamente 700 casos de los infectados terminaron en muerte, ¿cierto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este es un virus que de cierta manera sí tiene una relación directa con algunos animales. En este caso, al estudiar la filogenia del virus, se observaron que alguna serie de marcadores indicaban que el virus podía tener un origen animal, ante lo cual se investigó en la búsqueda del paciente cero, y el posible animal del cual se infectó es uno que es muy característico de Asia, que se denomina civetas, ¿cierto? Esto todavía está aún en estudio, sin embargo, se cree también que este tipo de civetas no era el huésped original de este tipo de virus, sino que precedían también de la mutación que se pudo haber dado en los murciélagos, ¿cierto? Esto, pues como les digo, y como lo concluía Andrés en su anterior presentación, hacen falta muestreos. La ciencia aún se queda corta para poder dar con total claridad el por qué se genera esta enfermedad, y de dónde proviene la información genética de estos coronavirus, ¿cierto? Entonces, esta es la enfermedad SARS, es algo muy similar a lo que hoy en día se puede estar presentando con el COVID-19, pero no nos adelantemos a afirmar información que desde la parte científica aún no está corroborada. Dentro de estos beta coronavirus también encontramos una enfermedad que afecta al humano, es la denominada síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV. Este virus, la Organización Mundial de la Salud sí lo ha catalogado como un virus que afecta pues a los humanos provenientes de especies animales, de allí su clasificación como una enfermedad zoonótica. El SARS, digamos que, sin ser médico humano, pero de acuerdo a los reportes de literatura, digamos que en su parte microbiológica se diferencia con el virus del SARS, dado que el MERS afecta generalmente las células que encuentran pues, en el tracto respiratorio humano, que son células denominadas neumocitos. El SARS tiene afinidad por los neumocitos tipo 1, mientras que los MERS están más asociados o tienen por predilección este tipo de células. Pues allí pues claramente deben interactuar los tipos de receptores de los que hablábamos al inicio de la presentación. En este caso, si bien la mayoría de los casos que se ha presentado en los humanos se ha atribuido a la transmisión que se puede dar entre persona a persona, hay algunos datos científicos actuales que indican que los dromedarios son importantes, dado que son reservorios de este coronavirus. Los dromedarios son los camellos, encontramos el más característico de entre ellos, ¿cierto? La transmisión entre animales y humanos en este momento se desconoce, no hay total claridad al respecto. Sin embargo, sí hay algunos reportes que hablan de pues, tener la forma de mitigar este coronavirus es con unos temas de higiene general, básicamente unos temas de no tener contacto directo con algunos dromedarios que se encuentran en estado de enfermedad, no hacer contacto con sus mucosas, o si se llegase a haber contacto con este tipo de animales, básicamente antes y después del contacto tener unos temas de higiene en nuestras manos, ¿cierto? Este tipo de enfermedad que se desarrolló pues, en la península arábiga, más o menos hacia el año 2012, tuvo por característica principal que el 80% de los casos
se dio en este país, en Arabia Saudita, ¿cierto? En Latinoamérica al momento no se han detectado casos positivos de este coronavirus y en la actualidad pues no hay asociadas vacunas que permitan mitigar el impacto de este tipo de coronavirus. Como les digo, para estas dos enfermedades, básicamente lo que las entidades sanitarias recomiendan son tener prácticas de higiene general, como lo es el cuidado de no tener contacto directo con esos animales. Si llegase a haber únicamente con el tema de tener prácticas como el lavado de manos con algún tipo de detergente, ya mitiga el efecto que puedan tener estos coronavirus. Y estas dos enfermedades están muy correlacionadas porque, de acuerdo a estos estudios científicos, hay serios indicios de que el virus pudo haber mutado proveniente desde algunas especies de murciélagos que se encuentran en esta parte de Asia. Listo, estos dos son los más característicos, dos coronavirus ubicados en el género de beta coronavirus. En este mismo grupo de beta coronavirus es en donde encontramos el SARS-CoV-2 o también llamado COVID-19, ¿cierto? Es, yo creo que el tema tendencia número 1 en el globo terráqueo, pero entonces allí tenemos que hacer un cierto tipo de claridad porque en este momento para la comunidad científica, para los organismos sanitarios, este virus es nuevo, es reciente. Luego no hay mayor información que pueda dar claridad del origen de este tipo de virus, ¿cierto? Lo que podemos aquí mencionar es aspectos como la globalización permite que hoy en día el acceder a fuentes de información sea mucho más expedita. Tenemos información a través de redes sociales, a través de diarios, a través de un sinnúmero de vías que pueden distorsionar de cierta manera los mensajes y pueden causar, si no tenemos precaución con la información que sea, una mala práctica o podemos estar generando un caos en donde posiblemente no pueda haber problemas, ¿cierto? No, con esto no quiero decir que no sea importante el SARS-CoV-2, sí lo es, pero entonces tengamos claro de dónde estamos tomando la información, ¿cierto? Remitámonos a fuentes confiables que puedan dar garantía de la información que estamos replicando. Y en este momento reitero el mensaje con el que arranqué mi presentación y es que en este momento no hay evidencia de que los animales de compañía, incluidas las mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, puedan propagar el SARS-2, el COVID-19. No hay muestras científicas de esto. ¿Qué sí sucede? Pues nuestras mascotas son organismos, son organismos vivos y así como debemos tener cierta precaución para la interacción con otras personas, pues debiésemos tenerlas también para con estos animales, ¿no? Es decir, para aquella persona que es diagnosticada COVID-19 positivo, se le restringe el contacto con los demás humanos, pues digamos que en este momento, si bien es cierto, no hay claridad sobre las implicaciones de este coronavirus, lo que sí se le solicita a este tipo de pacientes es tener un poco más de responsabilidad frente a la interacción que pueda existir con estas mascotas, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta cuál es la dinámica de este coronavirus, pero creemos que entre más precaución y medidas de prevención se puedan implementar, asimismo pues podemos garantizar una recuperación o unas curvas epidemiológicas mucho más bajas, ¿cierto? Entonces, así como yo evito tratar de saludar a mi compañero de beso, cuando trato y tengo en cuenta un aislamiento social, en este caso también deberíamos de cierta manera tenerlo hacia nuestras mascotas, ¿cierto? Ellos de cierta manera, pues no es que adquieran el virus, no, porque ya vimos que hacen parte de dos géneros totalmente diferentes. Uno es alfa, el que afecta a los animales de compañía, y estos que son los beta, que afectan a los humanos, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener cierta precaución y responsabilidad del contacto que podamos tener hacia estas mascotas, más cuando aún somos diagnosticados como pacientes positivos para el COVID-19. Un tercer género que se encuentra disponible es
los gamma coronavirus, ¿cierto? Estos gamma coronavirus son mucho más conocidos en el sector avícola. Ellos han tenido que lidiar con este tipo de virus desde más o menos los años 30. En ese momento, digamos que la detección del coronavirus tuvo varios serotipos. El primero y el más representativo de ellos es la variedad Massachusetts. Y este coronavirus, digamos que es bien conocido a nivel mundial porque pues, afecta generalmente a las aves de corral, ¿cierto? Se caracteriza porque el coronavirus tiene afinidad con algunas células del tracto respiratorio aéreo de las aves, causándoles algunos signos, como aquí se los estoy enlistando: estertores, tos, estornudos y una mucosidad nasal, ¿cierto? Este coronavirus que se da en el sector avícola es mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, su periodo de incubación es mucho más corto. Se puede dar entre 18 y 36 horas y se puede difuminar en todo el lote en el que esté interactuando el coronavirus, ¿cierto? Sin embargo, digamos que el esfuerzo que ha hecho el sector da cuentas de que esta enfermedad se puede mitigar con unas prácticas de bioseguridad que ojalá y las pudiéramos implementar en los demás sistemas productivos, ¿cierto? De sistemas productivos animales. El sector avícola hace esfuerzos en los temas de movilización, hace esfuerzos en los temas de limpieza, desinfección de sus lotes, de sus galpones y del personal que transita. Esto, de cierta manera, reduce exponencialmente la presentación de esta enfermedad en las aves. Aquí reitero nuevamente el mensaje: este coronavirus que afecta a las aves no es una enfermedad zoonótica. Esto no tiene repercusiones hacia el humano. El consumo de carne de ave o los huevos provenientes de estas aves no significan un riesgo para la población, ¿cierto? Generalmente las reproductoras o las aves generan signos característicos en los que se ven identificados más que todo es en la baja productividad, ¿sí? Estas aves, digamos, las que están dedicadas a postura, no logran un pico de producción en la semana que se debería esperar. Por lo contrario, digamos que hay un declive de esta información. Entonces, ya depende mucho del médico veterinario que esté haciendo el acompañamiento a este tipo de sistemas productivos para hacer todo un tema de correlación de la enfermedad, ¿cierto? Les puedo comentar de este grupo de gamma coronavirus también. Reporta la literatura que se han identificado en mamíferos marinos, como lo es el caso de algunas ballenas y algunos delfines, ¿cierto? Aquí sí me excuso con ustedes porque pues no es una información que maneje de manera más detallada, ¿sí? Sin embargo, aquí vale la pena resaltar que este tipo de animales también se ven afectados por este tipo de gamma coronavirus. Bueno, seguimos con el cuarto grupo y el último grupo, digamos el más reciente que la ciencia ha detectado, son los delta coronavirus, y generalmente pues estos tipos de virus están más relacionados a una afinidad con células del hospedador que estén ubicadas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Generalmente al paciente, en este caso los cerdos, hay una presentación de signos relacionados a diarreas, a vómitos, a unos temas de deshidratación, anorexia, fiebre, que generalmente o en algunos casos puede llegar a la muerte del animal, ¿sí? Este delta coronavirus es reciente, se identificó en cerdos hacia mediados del año 2012. Y los esfuerzos que ha hecho algunas entidades en Estados Unidos, pues permitió su detección hacia mediados del año 2014, ¿cierto? Generalmente los más afectados son cerdos jóvenes con los síntomas que les menciono, ¿cierto? En la actualidad, pues hay poca información sobre estos tipos de coronavirus, y algunos casos, universidades como la de Ohio en Estados Unidos, pues han hecho esfuerzos para poder conocer un poco más
acerca de las dinámicas y capacidades que tiene este virus. Pero vuelve y juega, este virus no significa que pone en riesgo el consumo de carne de cerdo o algunos de sus subproductos, por el contrario, no está correlacionada la información de incidencia de esta enfermedad. Un segundo punto que quisiera abordar en esta presentación es las falsas noticias que se pueden generar en algunos medios de comunicación, ¿cierto? Por lo menos no es extraño escuchar que algún tipo de personas hablan de cómo a los caninos les afectan los coronavirus y para estas especies pues ya hay el desarrollo de algún tipo de vacuna. Entonces, el poder adquirir este tipo de vacunas para suministrarlas a los humanos y así prevenir la presentación del COVID-19, pues es algo que no es cierto, que no se puede dar. Aquí en este caso, la Organización Panamericana de la Salud, pues en uno de sus comunicados del pasado 30 de marzo, desmiente que el tipo de vacuna que se usa para los caninos puedan ser usados para proteger a los humanos, ¿cierto? Entonces, tengamos presente este tipo de información para no ser nosotros divulgadores de información que puede ser falsa. Como es muy corto el tiempo, ¿cierto? A manera de conclusiones quisiera leer puntualmente algunas de mis recomendaciones, ¿cierto? La primera de ellas es que la propagación actualmente del COVID-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano, ¿cierto? Hasta la fecha no existen evidencias de que los animales de compañía hayan transmitido la enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna para tomar medidas relacionadas con los animales de compañía que puedan afectar su bienestar. No nos es raro encontrar notas en las que algunos propietarios abandonan sus mascotas por el temor, por el miedo a que estos tipos de animales sean transmisores de la enfermedad. O sea, por favor, no caigamos en esos rumores porque desde lo científico les he mostrado que son dos tipos de coronavirus que afectan. Una segunda conclusión es que tampoco hay evidencia alguna de que los animales domésticos puedan desarrollar el COVID-19, ¿cierto? Los perros y los gatos pueden sufrir enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus y estos no afectan al ser humano, ¿cierto? En esto, pues, algunos de ustedes han visto de pronto que recientemente vi un caso que decían que en el zoológico de Nueva York un tigre se vio afectado por este tipo de coronavirus y dio positivo, ¿sí? Estos pueden ser casos aislados, no debemos generar especulaciones con este tipo de información. Lo llamado a estos casos es esperar al pronunciamiento de las entidades sanitarias que dan cuenta de ello, ¿sí? En este caso la OIE, la OMS tienen que hacer, digamos que primero una investigación para así dar un pronunciamiento a la comunidad. Esperamos que en el desarrollo de esta situación sanitaria mundial, pues tengamos mayor información que pueda dar claridad de esto. También se han reportado algunos casos en Hong Kong, en Bélgica, relacionados a casos positivos también en algunos animales, pero por favor tengamos presente que estos son casos aislados y la ciencia, las organizaciones tienen que entrar a analizar estos casos en particular. No podemos generalizar. Una tercera conclusión es los coronavirus que afectan a nuestros animales de compañía, felinos y caninos, son los grupos de alfa coronavirus, mientras que los que afectan a los humanos están encasillados en estos delta coronavirus. Esto recordemos, a manera, pues sabemos que la transmisión la puede estar siguiendo gente que no está asociada al tema de sanidad, pero es la analogía de lo que veíamos con la herradura y la llave, ¿cierto? Pueden existir variedad de coronavirus que en este caso hacen la llave, pero depende mucho de las células del paciente que dé la capacidad de recibir o de receptor y que haya una compatibilidad para poder desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Una cuarta conclusión es que las personas que son diagnosticadas como positivas para COVID-19 pueden continuar cuidando o interactuando con las mascotas, ¿cierto? Siempre y cuando lo importante aquí es que se mantengan medidas preventivas y un tema de reducción del contacto. Es decir, no porque sean
animales que no conversan con nosotros no sean menos importantes, no. Es decir, nosotros debemos tener unas medidas de prevención hacia nuestros semejantes, pero también lo debemos tener para con ellos. Entonces, un tema, unas prácticas de prevención como lo es si tengo que sacar a pasear a mi mascota y al regreso a la casa, pues debo acostumbrarme también a tener unas prácticas de limpieza con las patas, por lo menos, de estos animales. Y todo aquello que, digamos, desde el Instituto Nacional de Salud nos han recomendado también. Entonces, quería dejar estas conclusiones y, por último, recomendarles algún tipo de páginas web que son las llamadas a dar pronunciamientos oficiales frente a este tipo de enfermedades, ¿cierto? La primera de ellas es la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los Ministerios de Salud y Protección aquí en Colombia, y nos podemos apoyar también en algunos casos con la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios. Ellos constantemente están haciendo un tema de notas, de publicaciones que pueden ir informando a la población sobre los avances que se tengan en este tipo de enfermedades. También existen algunos portales en la web que les permiten consultar información, digamos, un tanto más actualizada. Son ellos, digamos, tengo un motor que es el PubMed. A partir de ahí he descargado un tipo de información que ha permitido alimentar esta presentación, y también como lo puede ser la Biblioteca Nacional de Medicina, que está ubicada en los Estados Unidos. Ellos tienen información online gratis que permite, digamos, estar interactuando con los avances genéticos, epidemiológicos en esta materia, ¿cierto? Que puedo estar pasando por alto. No creo que esto, a grosso modo, era una conversación, una charla que queríamos desde la corporación transmitir a aquellos poseedores de animales. O sea, no seamos escépticos, no ayudemos a transmitir información que pueda que a este momento no sea aún confirmada, ¿cierto? Entonces, les agradezco muchísimo su asistencia. En este momento, pues vale la pena mencionar que todo el tema del coronavirus, pues se está abordando a nivel mundial. Creo, si no estoy mal, y de pronto ahorita Cristian nos lo puede mencionar, está programada una próxima sesión como esta, en la que una de nuestras investigadoras también de centro nos va a hablar sobre métodos y pruebas diagnósticas de este tipo de virus, ¿cierto? Y pues para mañana también vale la pena recordar que hay programada una charla sobre agricultura urbana, el reto de producir alimentos en casa. Creo que es un tema también bastante interesante en estos momentos por los cuales estamos pasando. Muchas gracias y quedaría a disponibilidad de algún par de preguntas. John Freddy, muchas gracias por esta intervención. En este momento, entonces, puede dirigirse al panel de preguntas y respuestas del evento en directo, donde ya tenemos preguntas de nuestros asistentes. Hay 12 preguntas, entonces le agradezco que por favor las revise para que podamos empezar a leerlas y pues usted pueda responderlas. Y así es, el día 14 de abril tenemos una conferencia a cargo de Andrea sobre el tema que usted acaba de mencionar. Entonces, leemos. ¿Qué opinión le merece el concepto de que este virus fue creado en un laboratorio y que pudo ser adrede su liberación o por un accidente? Bueno, eso es una pregunta difícil. O sea, creo que hasta este momento la comunidad científica no ha podido determinar el origen exacto de esta enfermedad. Por consiguiente, sería algo irresponsable de mi parte afirmar o descartar este tipo de afirmaciones, ¿cierto? Creo que el mensaje sería a mantener la calma, esperar un pronunciamiento oficial sobre la comunidad científica que se pueda dar en torno al análisis de este tipo de enfermedades, ¿cierto? Perfecto. La otra pregunta la hace Marcela Duque, que creo que usted ya la había respondido, pero pues la volvemos a hacer. Es hoy noticia mundial la existencia de 2 casos, un gato en Bélgica y un tigre en Estados Unidos, donde al parecer hay contagio de humanos a animales. ¿Qué decir al respecto?
Igual que la respuesta anterior, o sea, son casos aislados que se han presentado actualmente pues, a nivel mundial. El tema del acceso a información digital en este mundo globalizado pues, es cada vez más impresionante. Eh, cualquier puede hacer publicación de una nota. Entiendo que lo relacionado al tigre en Nueva York pues no es de cualquiera, fue la entidad USDA, pero en este caso ellos también en esa nota aclaran que están a la espera de un pronunciamiento y un análisis que se pueda dar en torno a este virus, ¿cierto? Siguen más pruebas, siguen más muestreos, siguen muchos más análisis que puedan determinar con claridad la causa de este tipo de presentación de enfermedades. Por ahora debemos dar cuenta desde la información que a ciencia cierta se tiene y para el caso de estos casos aislados en Bélgica, en Estados Unidos, pues debemos ser muy prudentes, conservar la calma y nuevamente remitirnos a fuentes de información oficial que nos puedan dar las autoridades sanitarias. Perfecto, gracias, John Freddy. Entonces vamos con la siguiente pregunta que usted hace que le hacen en este momento. Dice, si saco a pasear mi mascota, ¿cuánto tiempo puede durar el virus en sus patas o en su hocico? En caso que en el suelo o pasto se encuentre, ¿y con qué puedo limpiarlo al llegar a casa? Bueno, esta es una situación que pues no podemos desconocer, ¿cierto? Es necesario en algunos casos pues tomar unos espacios en los que nosotros le demos atención a nuestras mascotas, como lo es darles paseos para llevar a cabo sus necesidades fisiológicas, ¿cierto? Lo que yo les podría recomendar, y es lo que se les ha dicho en gran parte de escenarios, es que el cuidado que debemos tener con nuestras mascotas, ojalá y pudiésemos hacerlas como lo hacemos para con los humanos, ¿cierto? Si nosotros tenemos que hacer un tema de lavado de manos, pues la analogía para ellos es con productos detergentes también hacerle un lavado de sus patas, ¿cierto? Es inevitable que de pronto nuestras mascotas puedan ser vehículos de transporte de no solo de coronavirus, sino de muchos otros microorganismos, pero en este caso debemos tener un poco más de precaución, ¿cierto? El virus, de acuerdo a sus características, es sensible a algunos tipos de detergentes, entonces con un jabón comercial, con un tema, es más que suficiente para inactivar este tipo de virus. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. John Freddy, que está ahí pendiente de su aprobación. Entonces dice Alexis, en Colombia, en ciertas zonas rurales y poblaciones no tan rurales, todavía es común y tradición el consumo de animales salvajes como tortugas, armadillos, capibara, chigüiro, caimanes, monos, entre otros. ¿Es posible que en Colombia se dé lugar a una zoonoses que pueda trascender o escalar una situación de epidemia debido a estas prácticas? ¿Hay algún estudio sobre ello? Cristian, discúlpame, aquí tuve un problema de conexión. No. ¿Te la repito? Sí, por favor. Dice, Alexis pregunta, en Colombia, en ciertas zonas rurales y poblaciones no tan rurales, todavía es común y tradición el consumo de animales salvajes como tortugas, armadillos, capibara, chigüiros, caimanes, monos, entre otros. ¿Es posible que en Colombia se dé lugar a una zoonoses que pueda trascender o escalar una situación de epidemia debido a estas prácticas? ¿Hay algún estudio sobre ello? Bueno, yo creo que es importante resaltar que sí, en Colombia tenemos algunas prácticas de consumo de animales exóticos. Yo creo que las autoridades han sido enfáticas y reiterativas en el tema de reducir el consumo de este tipo de animales, ¿cierto? Entre otras porque pues afectan un ecosistema, entre otras porque se puede presentar algunos temas de contaminación y de enfermedades. O sea, aquí no es solo el coronavirus, sino otro tipo de microorganismos, bacterias que pueden intervenir en la presentación de síntomas
que repercute en la salud humana, ¿no? Entonces, ¿se puede presentar el caso? Sí. Sin embargo, es importante reforzar esos mensajes de cultura, de conciencia, de evitar al máximo este tipo de tráfico de animales exóticos y de algunos que están pues en vía de extinción. Sí, señor. Aquí hay alguien que le agradece, dice muchas gracias por este tipo de charlas. Como médico veterinario me siento contenta que se abran estos espacios para que ayudemos a no replicar la desinformación. Vamos con otra pregunta, la hace Alejandro Balcázar, que creo que tiene que ver con lo de los animales, que ya la respondimos, pero igual la vamos a hacer. ¿Cuál podría ser una explicación sobre los 4 casos que se han presentado sobre 2 perros infectados y diagnosticados positivos por COVID-19? Un pastor alemán y una pomerania y un gato. Estos 3 casos resultan de Hong Kong y una tigresa del Bronx en Nueva York. Mutación del virus, zoantropognosis, ¿qué tipo de vector puede infectarlos con contacto directo o cuál otro? ¿Podría el animal luego de desinfectado, podría presentar otra vez los síntomas? Bueno, démonos cuenta que las preguntas son reiterativas frente a este tipo de información que para la comunidad científica también es nueva, ¿no? Eh, sin ser un experto en estos temas de virología, pero nos lo comentaba el investigador Andrés Cortés en su anterior presentación, este tipo de coronavirus tienen unas capacidades increíbles de hacer unos temas de mutación, ¿cierto? Algunas pueden ser dadas por el azar, otras pueden ser denominadas por unos eventos de dispersión, unos temas de adaptación, de convergencia. Es decir, juegan múltiples variables para poder llegar a un tipo de conclusión, ¿cierto? Eh, pensaría que sí se puede dar el tema de las mutaciones, como lo dice la pregunta, pero debemos guardar la calma y esperar a los demás muestreos, a los demás análisis e interpretación que hagan las autoridades sanitarias frente a estos 4 casos que, repito, son temas aislados y que ameritan de mayor profundidad de análisis en el ámbito en el que nos estamos manejando hoy en día, ¿cierto? Aquí hacen otra pregunta y dice, ¿qué provoca esta enfermedad en las aves? Y o sea que cuando se dice que el virus salió de animales en China, ¿es falso? En las aves en este momento la enfermedad que está más asociada es la bronquitis infecciosa. Esta enfermedad en las aves, pues el tipo de virus tiene predilección por algún tipo de células que se encuentran ubicados en el tracto respiratorio. Los síntomas particulares son los asociados a estertores. Los estertores son ese tipo de ruido que uno escucha al pasar por un galpón. Se pueden presentar todos, se pueden presentar algún tipo de mucosidades y en algunos casos, dependiendo de la variedad o el serotipo que esté afectando el coronavirus, se pueden presentar signos reproductivos, ¿cierto? En algunos casos se ha evidenciado el tema de ausencias del oviducto, lo que provoca pues que no haya unas adecuadas posturas de huevo. Esto no quiere decir que sea patognomónico, o sea, no son signos característicos de la enfermedad. De allí la importancia de que no nos apresuremos a un tema de diagnóstico, si no hay de por medio unos temas de análisis, unos temas de correlación frente a lo que está ocurriendo en el lote, porque también se tiene que analizar frente a temas y datos productivos. Entonces, a grosso modo, esto es lo que se presenta en las aves. En las aves tenemos la posibilidad de tener comercialmente disponible vacunas de virus atenuados, de virus recombinantes, y todo esto, digamos que ha sido desarrollos de la comunidad para poder mitigar los efectos de este tipo de virus. Ojalá y pudiéramos tomar en gran parte medidas sanitarias de prevención como lo hace la industria avícola en el tema del control de la movilización, en el tema del llevar unos manejos adecuados de desinfección, de limpieza, que esto de cierta manera mitigue la presentación de estos casos en las aves. Perfecto.
Ahí tenemos 20 preguntas, John Freddy, entonces si quiere usted puede ir revisando para que nos diga cuáles son las más adecuadas, teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo ya para la sesión de preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, la gripa aviar y porcina, ¿qué tipo de virus son y cómo pasaron a los animales, de los animales a los humanos? La gripa aviar es un tipo de virus asociado a la influenza, ¿cierto? Estos, recordemos que hace algún tiempo atrás generaron preocupación dado a que es una enfermedad zoonótica, la influenza aviar. Se me va en este momento el género al que corresponde la influenza aviar, pero me queda la tarea de investigar. Perfecto. Le pregunta Carlos Velázquez, buenos días, John Freddy, excelente presentación. Una pregunta, ¿la resistencia que generan los animales con sus sistemas inmunológicos para responder a los virus, en este caso los murciélagos, puede aumentar la virulencia y la habilidad de la infección? Se puede presentar, sí. Hay un tipo de inmunidad mediada en los seres humanos en donde no solo al contacto de virus, sino de bacterias genera una memoria inmunológica, ¿cierto? Entonces, eso permite hacer un reconocimiento frente a un nuevo desafío en el que se vea sometido un organismo a este mismo patógeno, ¿cierto? El que las propiedades del coronavirus de este tipo de afectaciones se dé es porque tiene unas propiedades de mutación que le permite cambiar considerablemente en un transcurso de tiempo que para nuestro sistema inmune pues puede verse como un nuevo agente patológico, ¿cierto? Esto pues es tema ya más de competencia de un virólogo, de un experto en la materia, pero a grosso modo podemos decir que sí, seguramente el tipo de propiedad de estar mutando le permite algunas características de mayor patogenicidad o virulencia en este caso. Perfecto. Aquí dicen, en el ecosistema en el cual vivimos se encuentra una rama del virus COVID. Pues no sé, si quieren nos podemos devolver a la presentación. Es importante que el COVID-19 hace parte de una clasificación anidada en los gamma coronavirus, ¿cierto? Es una gran familia de coronavirus. Seguramente, si uno mira la filogenia, pues puede encontrar algunas raíces, ¿cierto? Pero hay una clasificación muy diferenciada en lo que hasta este momento teníamos de coronavirus que afectan a nuestros animales y otros que son los que atañen al ser humano, ¿cierto? Entonces, puede existir algunas ramas predecesoras, pero esto es de mayor conocimiento desde la parte genética. Ok. Adriana le pregunta, ¿algún tipo de coronavirus puede afectar a animales roedores? Sí, sí. De hecho, los alfa coronavirus en general tienen afinidad por algunos receptores de animales mamíferos. Entonces allí encontramos algunos que afectan a los bovinos, algunos que afectan también a porcinos y, ¿por qué no? También se pueden presentar en los temas con roedores. No con esto quiero decir que sean los roedores transmisores de coronavirus. Sí se puede presentar, pero con otras enfermedades que hay que tener en cuenta que se pueden presentar en un entorno en el que están los roedores. Gracias, John Freddy. Aquí dicen, excelente presentación, coloca todo en contexto de la infección por coronavirus, ciencia para contrarrestar los fake news. Me gustaría saber qué características tiene el grupo de los beta coronavirus. No sabría. O sea, los coronavirus beta tienen unas características bien particulares en las proteínas S, en las proteínas que veíamos que son las que le da la característica morfológica. En la literatura las van a encontrar como las proteínas Spike. Las características puntuales de los beta coronavirus, digamos que es algo que desde mi disciplina no podría dar una definición correcta y lo más acertada para el tipo de preguntas, ¿sí? Es más desde el tema molecular
en donde estarían las diferencias del coronavirus. Beta. Listo. Ahí tenemos otras preguntas para que las vaya por favor revisando mientras le hago esta que dice: el COVID-19 está presente en las heces fecales. ¿Habría posibilidad de que zancudos que se reproducen en alcantarillas sean focos de virus y posibiliten contacto humano-animal y humano-humano? Si bien se desconoce este tema, ¿se recomienda cuidados con estos vectores? En este momento no hay evidencia científica de eso. Entonces, sí, algunos tipos de coronavirus, como lo veíamos para el tema del coronavirus felino, es excretado vía tracto gastroentérico. Puede haber eliminación del virus, pero el que esté mediado por un vector como lo pueden ser los zancudos, o sea, no lo hay en este momento. No hay evidencia científica de eso. Perfecto. Entonces, John Freddy, aquí hay unas preguntas. Dice: se habla de que el SARS-CoV es un virus animal de un reservorio animal. ¿Qué factores son los que permiten que haya relación zoonótica? Los factores para que se medie la enfermedad son amplios, son bastantes y ameritaría una sesión casi igual o más extensa que esta, ¿cierto? Digamos que no solo depende del animal que es reservorio, sino que también hay unos factores genéticos, hay unos factores sociales, hay unos factores ecológicos y hasta unos factores físicos que son los que dan las características para que se pueda presentar este tipo de enfermedades, ¿cierto? Digamos que la ciencia ha podido avanzar en la determinación del origen de esta enfermedad, pero poder llegar a determinar cuáles son los factores que favorecen la adaptación del virus en un huésped tiene que ser analizado desde un tema de multifactoriedad en los que te menciono anteriormente, ¿sí? O sea, eso es de revisarlo, o sea, para eso hay un grupo de especialistas en temas de epidemiología, porque ven desde lo general este tipo de información para poder correlacionarla. Aquí pregunta una persona: en China se sugirió que el consumo de pangolín fue la causa. ¿Es un portador o transmisor? Vuelve y juega. El tema de acarrearle a un ser como el pangolín la causa de la enfermedad aún está en estudio. Hay evidencias de que pudo haber un tema de recombinación con esta especie, pero con claridad no hay en este momento de que el COVID-19 haya sido por la ingesta de este tipo de carnes en China. Listo. Aquí ya está la pregunta, ya la hicimos. Aquí estamos viendo. Esta también: ¿cuál es la probabilidad de una mutación que confía en la capacidad del COVID? Dice: ¿cuál es la probabilidad? Pregunta Juan Gómez: ¿cuál es la probabilidad de que una mutación se confiera la capacidad a COVID-19 de hacerse zoonótico? No sabría decirte, o sea, creo que desde mi disciplina no podría darte una respuesta clara a eso. Creo que la recomendación para la persona que formula la pregunta, la corporación en su pasada sesión a través de Andrés Cortés hablaba algo sobre estos temas de adaptación, de unos temas de mutación. Entonces, la invitación sería a poder escuchar la presentación y poder desde allí despejar este tipo de dudas. Perfecto. Les recordamos a las personas que no vieron la presentación anterior que la tenemos en nuestro YouTube. Nos pueden encontrar como Agrosavia TV. Angie Bejar le pregunta: doctor, recientemente han salido unos estudios acerca de la eficiencia de la ivermectina para evitar la propagación del virus. ¿Qué puede comentarnos sobre estos hallazgos? Fake news, noticias falsas. Lo que veíamos en la presentación es que este tipo es un virus. La ciencia hasta ahora se encuentra desarrollando vacunas o algunos tipos de medicamentos retrovirales para poder contrarrestar la afectación del virus. Este tipo de productos que mencionan como la ivermectina, o sea, no tienen nada que ver para mitigar el efecto del coronavirus en los pacientes.
Listo, aquí hay una última pregunta que no sé si de pronto sea de su resorte, John Freddy. Dice, los pacientes que se curan de coronavirus por desarrollo de anticuerpos, ¿qué información nos puede arrojar para posibles tratamientos? Seguramente son individuos que para la ciencia les van a permitir tener algunos otros factores de análisis, ¿no? Como tú lo dices, no es de mi resorte total, pero creería como profesional ligado a las ciencias médicas que esto es un avance y posiblemente de allí se podría obtener información para el desarrollo de tratamientos. Y la última pregunta, ya para finalizar esta presentación, le preguntan qué clasificación tiene el coronavirus que se presenta en bovinos. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Alfavirus. Son los que están afectando, son los que veíamos inicialmente. Ok, los alfavirus. Listo, John Freddy. Entonces creo que con esto ya damos por terminado nuestra sesión. A las personas que se conectaron tarde o que no pudieron ver la presentación completa, les queremos comentar que esta presentación estará cargada a través de YouTube y nos pueden encontrar como Agrosavia TV. Ahí pueden hacer sus preguntas si tienen preguntas respecto a la conferencia y nosotros las responderemos a través de este medio, las enviaremos por correo electrónico si no pudieron ser resueltas en esta sesión. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Se conectaron más o menos 98 personas el día de hoy. Les queremos agradecer y los queremos invitar mañana a nuestra conferencia Agricultura Urbana, el reto de producir alimentos en casa. Creo que también es un buen escenario para estos momentos de cuarentena. Gracias, John Freddy, por este espacio tan importante para nosotros. Con gusto, Cristian. Un saludo para todos y en una próxima ocasión.